Don Luis Gorrochategui, ¿qué tal está usted? Pues encantado. Acérquese un poco al micrófono. Encantado, sí. Encantado, Luis, encantado de volver a verte, siempre es un placer verte. Bueno, don Luis Gorrochategui le conocerán algunos de nuestros oyentes porque es el autor de un libro que salió hace un par de años y sobre una historia, una parte espectacular de nuestra historia. El libro se titulaba Contraarmada y narraba pues cómo al año siguiente del desastre de la Armada Invencible resulta que Inglaterra envió a España una contraarmada aún más grande que la Armada Invencible y que tuvo un desastre todavía mayor. Fue esa armada que se estrelló en La Coruña con la resistencia de los coruñeses encabezados por María Pita y que terminó siendo destrozada en Lisboa. A pesar de ser un desastre todavía mayor que el de la Armada Invencible, pues esa contraarmada no ha pasado a la historia, mientras que la Armada Invencible la conoce todo el mundo, ¿no? Por el desastre. Bueno, pero ese es el libro que don Luis, un libro muy recomendable, publicó hace un par de años. Ahora ha publicado otro libro que resulta curiosísimo y fascinante, que se titula La Carabela San Lesmes, el viaje más épico de la historia. Don Luis, ¿cómo le surge la idea de escribir este libro? Que ahora entraremos a analizar qué es lo que cuenta y que creo que no deberían ustedes dejar de leer. Buenos días, don Luis. Buenos días. Pues ya hace años que empecé esta investigación. De hecho, yo publiqué en un periódico local ya hace 20 años, algo sobre este tema, y tenía que acabar lo empezado, porque la historia merece la pena. Realmente es una historia en la cual la realidad supera la ficción de una manera absolutamente escandalosa. Porque nos encontramos con la expedición Loaysa Elcano. Es una expedición que zarpa de La Coruña en 1525 ya para abrir la ruta regular de las especias. Es una expedición accidentadísima. De los 7 barcos que zarpan, solo 4 y con grandes pérdidas consiguen llegar al Pacífico, y de esos 4, solo 1 consigue llegar a las Molucas. Allí mantendrá una guerra durante años con los portugueses, muy divertido, porque ya Carlos V había vendido las Molucas a Portugal, pero las noticias tardaban muchos años en llegar. Y de estos 4 barcos que entran en el Pacífico, de 3 sabemos su destino, y hay uno que se pierde en la noche de la historia. En la primera parte del libro, don Luis pues narra lo que es el planteamiento de partida, ¿no? Esa vuelta al mundo que termina Elcano, cómo Elcano sale la expedición Elcano Loaysa en 1525 para ir a esas Islas Molucas a las que antes habían llegado en la expedición de Magallanes Elcano, y como, en esa segunda expedición, pues efectivamente, como dice don Luis, es un desastre. Al final solo un barco llega a las Molucas, muere Elcano durante el viaje. Pero hay uno de esos barcos que se pierde durante el viaje. De repente, pues no volvemos a saber más de él. Perdió contacto con los otros barcos que iban en la expedición y desaparece de la historia. Y ese barco es la Carabela San Lesmes. Y hete aquí que muchos siglos después, pues se encuentra en un atolón perdido del Pacífico un cañón de esa carabela junto con un montón de piedras que no correspondían a ese atolón, lo cual indica eso de que el cañón estuviera ahí y las piedras las hubieran tirado ahí, que eran las piedras de lastre del buque. La Carabela San Lesmes había encallado en ese atolón, y entonces para desencallarla, pues la operación habitual era tiramos lo que pesa, tiramos el cañón, tiramos las piedras de lastre, y efectivamente lograron desencallar la carabela porque no aparecen ahí los restos. Y a partir de esa historia, es decir, tenemos esa carabela perdida que de repente en 1929 creo que es, ¿no? Sí, señor. Se encuentra su cañón ahí perdido en un atolón del Pacífico. A partir de esa historia, y yendo atrás a las fuentes documentales, pues detalla don Luis Gorrochategui cuál pudo ser el trayecto de esa carabela. Y es un libro pues bastante detectivesco, porque don Luis coge todas las fuentes de los europeos que 250 años después de que la Carabela San Lesmes encallara allí, pues van llegando a las islas del Pacífico y se tropiezan, don Luis, con cosas curiosísimas, como por ejemplo que en Tahití, en Raiatea, en otras islas del Pacífico, la sociedad, pues en fin, era una sociedad racialmente dispar. Había
gente, pues típicos melanesios, de tez oscura, pelo más ensortijado, al lado de otras personas que parecían europeas, que parecían, vamos, que eran de tez blanca, incluso algunos de tez más blanca que los propios europeos, decían algunos exploradores. Y entonces se va poco a poco, a partir de esas muestras en las fuentes documentales, se va tejiendo lo que es la posible peripecia de las San Lesmes, y se va tejiendo una historia asombrosa en la cual los españoles habrían colonizado distintas islas del Pacífico, habrían dejado allí su herencia genética e incluso habrían terminado llegando a Nueva Zelanda y habrían dejado también su herencia genética entre los maoríes, ¿no? Sí, la verdad es que es absolutamente fascinante esta historia, porque como bien dices, ¿no, Luis? Los exploradores que 250 años después, son muchas generaciones, y más en aquella época en la que, bueno, pues era muy rápido el trasiego, pues tener hijos y tal. La sucesión de las generaciones. Tenemos que pensar que estos tripulantes que llegan absolutamente apoleados en unos viajes infernales, encallan en un atolón paradisiaco, una isla de 30 kilómetros de perímetro, un arenal, una playa paradisíaca con una laguna de agua templada en el medio, una playa totalmente llena de cocotales, con una laguna templada para pescar. Muchos pues prefirieron quedarse, aparte la carabela iba abarrotada después del naufragio en el estrecho de la nau Santi Spiritus, y se fueron quedando. Yo me quedo, sí, tú también, bueno, nosotros tres nos quedamos. Y así, de isla en isla, se fueron quedando. Primero llegaron a Manú. En Manú se encuentran estos cañones. En la isla de Ana, que ya es un atolón más hospitalario, precioso, se quedaron otros. Y ya en la isla de Rayatea, pues se instalaron. Es preciosa la historia de la isla de Rayatea, porque incluso hay una mitología que convierte a estos hombres en seres semidivinos, que van a ser los generatrices de una cultura que se expande por toda la Polinesia. Es interesante que estos relatos míticos de Rayatea, que se recogen en el libro, esto ya lo había investigado el gran Robert Landon. Yo, de hecho, parto, entre otros autores, de Robert Landon, y lo que hago es ampliar su teoría y cotejarla con nuevas fuentes, que es el grueso del libro, ¿no? Las narraciones españolas, y con autores que después escribieron sobre esto. Entonces, en la gran isla de Rayatea, pues a partir de ahí, pues unos hombres con un gran barco se van hacia el sudoeste. Y es interesante porque esto conecta a su vez con la mitología maorí, porque también en la mitología maorí los maoríes remontan su linaje a esta isla de Rayatea. Entonces, unos hombres míticos habrían fabricado un barco en el cual habrían llegado hasta Nueva Zelanda, sí. Y tal. Resulta curiosísimo el ver cómo los exploradores que 250 años después de esa exploración donde desaparece la carabela San Lesmes, los exploradores ingleses, franceses, holandeses, españoles, que llegan a las islas del Pacífico, se encuentran, pues eso, a gente, generalmente la clase dirigente, que son claramente blancos, claramente de ascendencia europea, nadie sabe de dónde vienen, e incluso pues con algunas costumbres curiosas como tocar las castañuelas. Sí, tocar las castañuelas. Tienen una religión sincrética que nos recuerda al cristianismo. En relaciones españolas he encontrado que se encuentran cruces en las islas. Pero no solamente eso, la vestimenta la hacían con hojas, la hacían con corteza de árbol que aplastaban y la convertían en un papel de estraza, y esas vestimentas son sorprendentemente europeas. Tienen representaciones teatrales. Tienen en las Islas Babau, en Tahití, pero después en las Islas Babau amplío la investigación sobre esta zona sanlésmica a las Islas Babau, el último gran paraíso virgen del Pacífico, descubierto
por Francisco Mourelle, descubierto por España, y ahí encontramos una sociedad sanlésmica maravillosa, incluso superior a la tahitiana, claramente superior a la tahitiana en técnicas de construcción naval, que ya no solo se acercan a las europeas, sino que la desafían y las superan. El propio Mourelle se da cuenta que los barcos de las Babao son mejores que los suyos, aunque por otro lado no conocen la rueda, no conocen la cerámica y están en un estadio parecido al neolítico. En algunas técnicas, por ejemplo, las técnicas de construcción son extraordinariamente, incluso superiores a los europeos. Esto nos habla de una penetración parcial de la cultura europea en todo este territorio, y nos habla de un caso de pervivencia de un grupo humano aislado en un lugar tan infinito como el Pacífico, y no solo de pervivencia, sino de proliferación, éxito y expansión civilizatoria, pero desde la isla de Pascua hasta Nueva Zelanda. Y esto que digo, ya otros investigadores previos han hablado de ello. Hay un neozelandés amigo, Winston Covey, está investigando este tema, porque es que hay muchos topónimos en Nueva Zelanda que parecen que son gallegos, como Aranga. Me fui con Winston Covey a visitar Aranga y estaba entusiasmado, porque en realidad incluso Rauparaja, el que creó este baile que después hizo suyo, las jacas. Sí, ¿no? El equipo de rugby de Nueva Zelanda tenía un aspecto absolutamente europeo. Y es verdad. Hay una fotografía que incluye usted de uno de los descendientes de uno de los miembros de la oligarquía de la isla de Pascua, que es que ves la foto y dices, pero bueno, si este hombre acaba de salir de un concurso de cortadores de troncos del País Vasco, y el hecho es, como usted menciona en el libro, que hay análisis genéticos que demuestran que en la población de ciertas islas polinesias aparece un haplotipo que es típico de los europeos y más en concreto del País Vasco, ¿no? Sí, es interesante. Sí, iban unos cuantos marineros vascos, y sí que algún piloto importante, y sí que pueden llegar los genes, y llegaron los genes hasta ahí. Lo que pasa es que todas las investigaciones acerca de esa colonización española de múltiples islas en la Polinesia e incluso de Nueva Zelanda a cargo de los tripulantes de las Sanlesmes, las investigaciones se han cortado un poco, porque desde el mundo anglosajón eso de decir que los españoles llegaron a Nueva Zelanda antes que los ingleses molesta un poquito, así que incluso estos investigadores australianos y neozelandeses que están explorando y trabajando en esta hipótesis, pues ven cómo sus trabajos, pues en fin, se silencian o se orillan un poquito. Vamos, que volvemos siempre a lo mismo de machacar la presencia española en los distintos sitios, ¿no? Sí, eso lo vemos claramente, y es una denuncia que ya hace Landon, que hace Covey. Es sí, el paradigma anglosajón del descubrimiento y colonización de esta zona del planeta por los británicos verdaderamente es ya insostenible, y en este sentido el mundo anglófono ha intentado orillarlo. Incluso el propio Robert Landon es difícil de encontrar en internet si no pones Robert Adrian Landon, y sí que hay una queja. Es muy divertido cómo han intentado meter debajo de la alfombra restos arqueológicos inapelables en Nueva Zelanda, en Australia, porque al fin y al cabo esto atenta absolutamente con la narración imperante, la narración de origen anglófono imperante, que nos habla del descubrimiento de esta zona en el siglo XVIII, cuando en realidad ya llevábamos siglos de praxis civilizatoria, siglos de buena vida, porque hay que pensar que hubo un empuje civilizatorio muy fuerte en todas estas islas. Encontramos en las Babao una potente industria agrícola muy bien organizada, una industria ganadera. Encontramos en las Babao una finura en la vestimenta. Eran personas muy festeras, muy glotonas, y para conocer cómo eran, tenemos que conocerlo en español, porque los relatos en español son incomparablemente más profundos que los otros. Hay que pensar que en 1775 hubo el primer asentamiento europeo en la Polinesia, la misión en Tahití, formada solamente por 2 frailes, un grumetillo díscolo y el intérprete Máximo Rodríguez, que como había cuidado a unos tahitianos que fueron a Lima, aprendió, y en el Palacio del Virrey estuvieron hospedados, aprendió a hablar tahitiano. Eso es una de las cosas
cosas que de la lectura del libro, don Luis, se desprenden. La inmensísima diferencia de trato de los españoles a los polinesios comparado con el trato que les daban ingleses, franceses, holandeses. O sea, vamos, es que es una diferencia brutal en el sentido de tratarles como a seres humanos, no como a objetos de colonización, ¿no? La verdad, no tenemos más tiempo, don Luis, se nos acaba, pero no puedo terminar sin recomendarles de nuevo el nuevo libro de don Luis Gorrotxategi, La Carabela San Lesmes, el viaje más épico de la historia, publicado por la editorial Crítica. Y hoy estará don Luis Gorrotxategi en la Feria del Libro, esta tarde, de 5 a 7, se ha alterado el horario por temas de el viento y tal, de 5 a 7 en la caseta 68, me ha dicho antes. Sí, caseta 68, don Luis. En sí, la caseta 68, sí. Que es la de la librería Tercios Viejos, ¿no? Tercios Viejos, exactamente. Bueno, pues don Luis, muchísimas gracias y nada, que tenga usted un exitazo de firma hoy. Muchísimas gracias a usted, don Luis, y ahí estaremos y les invito a visitarlo y les aseguro que el libro no les defraudará.